Mucha falta. Entonces, ¿qué pasa con esto? La palabra sefirot, ¿qué significa? Vamos de nuevo. Sefirot, ¿qué significa? Emanación. Entonces, al hablar de emanación y de 10, estamos hablando de 10 emanaciones del Creador. ¿10 qué? Del Creador. ¿Qué enseña la mística judía sobre esto? Lo primero es que la mística, cuando va a hablar de la creación, la mística enseña que para Dios crear el mundo, ¿Dios qué? Lo primero que Dios hizo fue contraerse. ¿Qué fue lo primero que Dios hizo? Eso se llama Sin-Sun. Sin-Sun. ¿Cómo se llama eso? La contracción divina. Dios se contrae. Entonces, cuando Dios se contrae, según este punto de vista de la mística judía, ese espacio que queda ahí es el lugar donde Dios va a llevar a cabo la creación, según este punto de vista. Muchos místicos han enseñado eso por muchos años. Otros lo han repetido, y usted ve muchos cristianos que repiten ese concepto y te hablan de eso. No te dicen que la mística judía lo dice. Es como que fueron ellos que lo descubrieron. Estando llorando a las 3:15 minutos, 4 segundos de la mañana, Dios me reveló que había un Sin-Sun. No, eso está escrito, eso fue los judíos que lo dijeron. ¿Cuándo están aquí? O sea, pero ¿qué pasa con esto? Cuando Dios se contrae, esto que está aquí es el lugar donde Dios va a crear. Son puntos de vista y un enfoque. Pero ¿qué sucede? Ese lugar, hay un poco de vacío en ese punto de vista místico, que no se puede divinizar. Por ejemplo, Dios siempre separa lo sagrado de lo profano. Entender esto es ver a Dios como un ser que puede estar en un lugar, en un espacio y un tiempo. Entonces, cuando hablamos de la contracción, que Dios se jala a sí mismo, hay problemas con eso. ¿Por qué hay problemas? Porque entonces un lugar que estuvo lleno de la gloria de ¿quién? Ya cuando entra la creación lo corrompe. Y es imposible que un lugar donde Dios pasó ni siquiera sea corrompido por la creación. Por donde Dios pasó, ningún ser creado puede cruzar. ¿Cómo están entendiendo? Entonces, en vez de haber una contracción y Dios crear un espacio para Él ahí hacer una creación, lo que Dios hace es que crea una realidad paralela. ¿Qué es lo que hace? O sea, los ángeles están aquí. Porque el ángel está aquí, está prendido el aire, porque el ángel no siente ni frío ni calor. Pero que está aquí, es consciente de lo que nosotros vemos y palpamos. Pero aunque está aquí, no lo podemos ver. Porque Él está en una realidad paralela a la nuestra. ¿Cómo está Él? Entonces el tiempo de nosotros es de 24 horas. El tiempo de los ángeles es el Evo. O sea, los ángeles tienen tiempo. ¿Qué tienen los ángeles? Por eso la Biblia dice, cuando el diablo te ataque, ¿qué cosa? Resistí al diablo. ¿Y qué cosa? O sea, porque el tiempo que el diablo te ataque va a tener un tiempo específico. Los ángeles, los demonios, todos también se mueven dentro de un. El único ser que no habita en el tiempo y el que creó el tiempo, el único ser, ¿ese quién? ¿El único qué? Entonces oigan esto. Dios siempre ha coexistido de forma, en una realidad paralela. Dios ha existido en una realidad ¿cómo? Paralela. Vamos de nuevo. Dios ha existido en una realidad ¿cómo? Paralela. Dios ha existido en una realidad paralela. Presta atención. De esa existencia divina sale una emanación del Creador. Esta emanación del Creador es parte de su esencia. ¿Parte de qué? Emana del Creador. Es una emanación. Esta emanación
va a cumplir el propósito del Creador. Esta emanación divina se convierte en el rostro del Creador. ¿Qué es esta emanación? Si yo le preguntara a usted, ¿esta emanación tiene la totalidad del Creador? No. Porque ¿qué cosa? ¿Emanó de quién? Del Creador. Entonces, esta emanación tuvo un origen. ¿Qué tuvo la emanación? ¿Por qué? ¿Cuál fue el origen? El momento en que emanó. ¿Cuál fue su origen? Cuando emana del Creador, ese es el principio. ¿Cómo se llama eso? Pero no el principio del tiempo. Entonces tenemos tiempo en la tierra, Evo en los ángeles, y tenemos principio en la emanación. 3 niveles de tiempo. Tiempo en la tierra, Evo para los ángeles, y a esto le llamamos diseño. ¿Qué le llamamos a esto? Entonces, la primera emanación de esta emanación va a crear todas las cosas. La esencia no crea. De la esencia emanó el ser que lo creó todo. No sé si usted me está entendiendo aquí. Entonces, él no tiene que contraerse para crear, porque él vive en una realidad distinta a sus creaciones. Para él crear, primero hace una emanación. ¿Una qué? Entonces, esta emanación, en este momento que sale del Creador, estuvo al principio con el Creador. Pero es una. Pero estuvo al principio ¿con quién? Y al estar al lado del Creador, gozó de la gloria de él. Entonces, esta emanación empieza a crear las cosas. El mundo angélico creado, el mundo de los hombres creado, los planetas creados. Todo lo creó la. ¿Quién lo creó todo? La esencia no está participando ahí. Porque ahí está, ¿qué cosa? Como la emanación está creando, tú puedes pensar que la emanación es un ser aparte de la esencia. Y la emanación es una parte de la esencia. ¿Cómo están viendo aquí? Entonces, esta emanación empieza a crear cosas. Pablo dice en Colosenses, él es, capítulo 1, verso 15, él es la imagen del Dios. O sea, él es la imagen del ser invisible. ¿Qué es él? Porque en él fueron creadas, ¿quiénes? ¿Fueron creadas qué? Visible e invisible. Sean tronos, dominios, principados, potestades. Todo fue creado por medio de y para y en él todas las cosas. ¿Alguien está aquí hoy? Entonces no es que yo estoy diciendo que la emanación no es Dios. Es que cuando yo vaya a adorar, voy a adorar al ser desde donde salió. ¿Alguien está aquí hoy? Es tan difícil de entender. Entonces, hay un ser que no tuvo principio. Principio tiene la. En el principio del verbo. El verbo era con Dios. El griego dice en alge. En, la palabra en significa ya existía, existencia previa. O sea, como emanación, Yeshua ya existía desde él. Pero ¿cuál es el principio? Cuando él es.
El principio no es Génesis. El principio es el Génesis detrás del Génesis. Antes del Génesis hubo otro Génesis. ¿Antes del Génesis qué? Entonces, esta emanación se llama hijo. ¿Cómo se llama esta emanación? Entonces, paralelamente, mundos paralelos. ¿Mundo qué? Esto se va a predicar mucho en las redes, pero después que yo lo diga. Presta atención.